El gobierno, quise decir, hizo un anuncio rimbombante esta semana en la voz del jefe de gabinete Manuel Adorni y la ahora ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich respecto de un proyecto de reforma del Código Penal con algunos detalles que dieron en la conferencia, pero no conocemos el proyecto completo. Estamos en comunicación con Germán Garabano, abogado, exministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación entre 2015 y 2019. Germán, buenos días. Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto hablar con ustedes. Gracias por atendernos. ¿Se necesita un cambio del Código Penal? Sí, se necesita. Pensemos que el código que tenemos es de 1921. Se le han hecho más de 900 reformas parches, llamémosla, muchas veces por crisis de seguridad o situaciones que no estaban reguladas, con lo cual hoy hay un código Frankenstein, es realmente una mezcla de distintas reformas. En su momento nosotros en el año 2019 se elevó un proyecto de código, era la primera vez después de 17 comisiones que habían elaborado proyectos, pero nunca se habían elevado al Congreso. Ese proyecto no se trató. Veremos qué pasa con este proyecto, si finalmente se eleva, y si se eleva, que se abra un tratamiento. Pensemos que un código va a requerir mucho esfuerzo del Congreso, ¿no?, para poder discutirlo, ¿no? Un código así nos va a regir a todos la vida durante muchos años, así que es algo que la sociedad tiene que tratar de tener consensos fuertes. Entiendo que es una discusión similar a la que se dio en su momento sobre el Código Civil, pero y que sería muy amplio preguntarte qué habría que modificar del Código Penal, pero si nos puedes decir quizás 2, 3 lineamientos de lo que quedó muy viejo, digamos, como concepto, a lo mejor nos ayuda a entender. Sí, a ver, va a ser más difícil, yo creo, que el Código Civil. Porque tiene un montón de aristas que se cruza mucho más con la política. Hay un tema que siempre es la discusión de los delitos de funcionarios públicos, que objetivamente tienen como penas bajas en relación al resto de las penas, y eso va a ser un foco de tensión y de discusión. Otro tema tiene que ver con nuevos delitos, todo el tema de terrorismo, de ciberdelincuencia y demás, que son temas que deberían estar comprendidos, como todas las agravantes que tienen que ver también con violencia de género y demás, que durante los últimos años fueron creciendo y se fueron regulando. Pero lo importante es que el código tenga una lógica interna, porque los códigos tienen una parte especial, que es esto: un delito que uno comete le corresponde tal pena, uno roba va a tal pena, y después tiene una cuestión que se llama la parte general, que es la que le sirve a la justicia para aplicar esas penas, que es tanto o más importante que las penas en sí, porque ahí dice cuando una persona es reincidente, es decir, que comete muchos delitos uno tras otro. Ahí se dice cómo se tienen que poner las penas cuando una persona comete muchos delitos. Es decir, se fijan un montón de cuestiones que hacen al operativo. Entonces lo importante es que el código tenga cierta coherencia, que sea sencillo, que la gente pueda entender lo más que pueda de esto, porque en definitiva es algo que nos rige la vida o nos va a regir la vida a todos nosotros, y que haya un consenso social importante en torno de eso, ¿no? Porque es un código que todos vamos a tener que respetar. Germán, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda, buen día para vos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uno Buen día. Entiende que cuando se analizan cuestiones de fondo, en este caso como un código penal, hay que tratar de hacerlo, no sé si vas a coincidir con esto, fuera siempre del contexto de la sensibilidad que puede generar un caso en particular, algo que naturalmente en las personas tiende a buscar una exigencia un poco más alta. La pregunta es si ¿hay alguna prueba empírica que demuestre que subir penas baja los delitos? ¿Empírica o experiencia en algún país? No. En realidad la teoría no es que dice lo contrario, pero sí hay un trabajo que el presidente ha citado algunas veces de una disciplina que se llama el análisis económico del derecho, o la economía de la justicia, o economía del crimen, con Gary Becker, un autor que ha sido premiado con el Premio Nobel de Economía. Es decir, son estudios sobre todo en Estados Unidos y en muchos países europeos muy desarrollados, y que hoy lo que tiene es sustento empírico. En su momento yo escribí un libro que se llama Mano Justa, hace
más de una década atrás, es que en definitiva lo que tiene mayor efecto para combatir el crimen es la posibilidad de que la persona que comete un delito sea identificada primero, es decir, la posibilidad de ser atrapado o saber quién cometió el delito. Lo segundo es que sea sometido a proceso. Lo tercero, que eventualmente ese proceso tenga una pena efectiva, si la persona efectivamente cometió el delito, ¿no? Y se prueba. Y recién ahí al final aparece la pena. Entonces es mucho más importante estas tres cosas. La teoría se llama de la disuasión, deterrence en inglés. Entonces la evidencia empírica hoy lo que muestra es que para reducir la inseguridad o los delitos es mucho más efectivo tener un sistema de justicia efectivo que el monto de las penas en sí mismo. ¿Y por qué siempre estamos discutiendo el monto de las penas entonces? Porque es más fácil. Es decir, las sociedades, y lamentablemente la sociedad argentina, pero todas, tienen esta tendencia a soluciones mágicas de problemas complejos, y los problemas complejos lamentablemente tienen soluciones complejas, no tienen soluciones mágicas, que requieren mucho trabajo, que excede un término de gobierno, que requiere trabajos de fuerzas de seguridad, trabajos de la justicia, de la educación, de los sectores sociales, de cómo abordar algunas cuestiones, incluso hasta situacionales, ¿no? De dónde vive la gente, qué pasa con los jóvenes que no tienen trabajo ni estudio. Entonces todo eso es muy complejo. Entonces la solución que aparece es aumento las penas. Y eso en algunos delitos corresponde aumentar las penas, realmente quedaron desfasadas, pero no es la solución o no es lo que se vende como la solución. Vos recién, Germán, usabas la palabra coherencia, que tiene que tener un código, tiene que tener todo el aspecto de la vida, pero entre ellas un código penal. Y hay algo que me parece a mí que en esta lógica se naturaliza ante la efervescencia que genera, no sé, desde un homicidio, una violación, a un robo, a un caso de corrupción. Y hay una frase que aparece muy automáticamente, y a mí a veces me da miedo, que es: lo quiero preso. Y el privar a una persona de la libertad, a mi humildísimo entender, debería ser algo exclusivo para determinadas cuestiones. Si todos van a ir presos por todo, a mí me da la sensación, clarísimamente no soy un experto, que se empieza a perder eso que vos decías, la coherencia del Código Penal, que haya una correspondencia, una gradualidad en las penas, una armonía en las penas. Y todo esto, para redondear, es porque la ministra Bullrich dijo que el 82% de los delitos en este nuevo Código Penal van a incluir la cárcel. Sí, a ver, hay que conocer la letra chica, hay que ver el detalle. En términos generales, el sistema penal tiene que tener dos cosas. Una es proporcionalidad. Las penas, es decir, no puede ser lo mismo cometer un homicidio que cometer un hurto simple, es decir, agarrar algo que está en una mesa y llevárselo, un celular, rápidamente, sin violencia. No es lo mismo que un homicidio. Entonces el código tiene que guardar relación las penas que uno imponga. Y otro tema es que tiene que tener progresividad, que esto va en línea, si las sanciones tienen que ir aumentando a medida que los delitos son más graves o se cometen más delitos, o una persona comete más delitos. Entonces, eso me parece que son dos cosas que esperemos que el código contemple, porque eso es lo que le va a dar, en definitiva, esa coherencia que hablábamos antes, y va a servir como una herramienta realmente, llamémosle preventiva, de prevención general, se dice en el derecho, para que la gente trate de no cometer delitos o sepa que si comete un delito va a tener una consecuencia. Y después, lo que es muy importante, que también lamentablemente es de acuerdo a lo que vos decías, cuando se produce un hecho donde está involucrado un joven que comete un delito aberrante, enseguida empezamos a discutir la baja de la edad de imputabilidad. Y hoy Argentina el régimen de responsabilidad penal juvenil, que no es tal, es un decreto ley de la dictadura. Es decir, y nuestro gobierno envió un proyecto súper consensuado de un abordaje a jóvenes en conflicto con la ley penal, y lamentablemente no se trató. Este gobierno dijo que iba a enviar, que iban a trabajar sobre ese proyecto, y hoy no se está discutiendo de nuevo eso. Y es muy importante en esto que vos decís de las personas que cometen delitos y las crisis de seguridad que se producen, que Argentina tenga un régimen de responsabilidad juvenil adecuado que permita abordar a los jóvenes que cometen delitos. Porque si no estamos en un problema, yo lo que diría es que hoy el 80% de las personas que están privadas de libertad cometieron un delito siendo jóvenes, y el Estado fue incapaz
de recuperar a esas personas, de sacarlas del círculo vicioso del delito. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar mucho. Germán, ¿hay puerta giratoria en la Argentina? Sí, en muchos casos sí. En muchos casos sí. Y no me refiero a la puerta giratoria en términos de que una persona necesariamente tenga que ir presa, sino que lamentablemente el sistema, por diversas cuestiones, una tiene que ver con carga de trabajo, otra tiene que ver con mirada jurídica, otra tiene que ver con minimizar algunos problemas. Cuando se comete un delito menor, el sistema muchas veces no reacciona. Obviamente esa persona, si comete su primer delito, que como decíamos antes es un hurto, no tiene que ir a la cárcel. Pero sí el Estado tiene que decirle: esto que usted hizo está mal. Tiene que haber un paso intermedio. Exacto, esto merece una sanción, porque no hace un trabajo comunitario. ¿Por qué usted, que le faltan X materias para terminar el secundario, no termina el secundario? ¿Por qué no, si tiene un problema de drogas, no se hace un tratamiento de drogas? Entonces, eso es lo que hoy está faltando, y eso hace que jóvenes cometan un montón de delitos uno tras otro sin consecuencia. Entonces se creen impunes, avanzan en delitos cada vez más graves y terminan en un homicidio. Entonces ese es el problema donde el Estado se ha mostrado, digamos, realmente ineficaz a la hora de cortar esta lógica delictiva, y es algo que requiere mucho trabajo. Te lo pregunto porque cuando vos hablas de cuestiones que son más complejas, imagino que hay varias cosas que deberían suceder al mismo tiempo, incluso la discusión del régimen penal juvenil, la reinserción, la mejora de la economía, en fin, todo un panorama. Pero si todo esto, supongamos que todos nos ponemos de acuerdo y pensamos lo mismo y estamos atravesados, porque esto ya va a ser muy difícil y está muy atravesado por la ideología, pero supongamos que se puede, que se arma un nuevo código penal con consenso, lo mismo con el régimen penal juvenil, lo mismo con el servicio penitenciario, lo que sea. Ahora, ¿puede mejorar el panorama actual, las cifras, con un poder judicial con estas características, a donde no... digo, un poder judicial en el que no creemos del todo, en el que depende de las opiniones de cada uno, que de repente alguien juzga a otro después de haber sido parte de otro proceso que estuvo manoseado? Obvio que estoy generalizando, pero digo para poder pensar. No, a ver, dos cosas. Lo primero es que todos pensemos distintos, y eso me parece que está bueno, y tenemos que bancar la diversidad. Es decir, no me gustaría imaginar un futuro donde todos piensan lo mismo. No, claro, estoy exagerando también la idea. Estoy muy lejos de eso, al contrario. Yo creo que, digamos, el valor de una sociedad es cuando personas que piensan distinto se ponen de acuerdo en algunos puntos en común, y me parece que eso es lo que tenemos que lograr. Y si nosotros lográramos eso, todo lo demás es mucho más sencillo, incluso que un poder judicial que tiene un montón de dificultades, como vos señalás, y otras más, técnicas y demás, y no que se convierta en un botín del gobierno de turno, va a necesitar y va a tener que el propio poder judicial enfrentar procesos de cambio para responder a esa demanda de la sociedad, porque en definitiva, si se ponen de acuerdo distintos políticos que piensan distinto en una construcción de este tipo, tiene que haber un acompañamiento de la sociedad, y todos los actores que integran, digamos, el marco institucional van a tener que ir en esa línea. Después hay buenos jueces, hay malos jueces, hay buenos fiscales, malos fiscales, pero me parece que tenemos problemas de sistema y de cómo pensar las instituciones a futuro en Argentina, por la polarización que hemos tenido, porque el tema es complejo, es largo, y los políticos muchas veces quieren soluciones mágicas y cortas. Y así estamos lamentablemente en Argentina en un círculo vicioso que es muy difícil que vengan inversiones, con una justicia que no es confiable, con un marco institucional débil. Es muy difícil que vengan inversiones para generar trabajo si no hay consensos mínimos. Entonces ahí es donde me parece que los argentinos debiéramos tratar de madurar y generar algunos consensos básicos hacia el futuro, que es lo que han hecho países de Europa y demás, que son los que nos pueden servir como ejemplo, ¿no? Germán, ¿existió durante el gobierno de Mauricio Macri una mesa judicial que operaba sobre la justicia federal? No, la verdad es que no. De hecho, la causa fue investigada, se hizo una denuncia, un grupo de diputados del kirchnerismo hizo una denuncia para tratar de proteger, digamos, la situación judicial de algunas personas de ese espacio político. La causa fue investigada, el fiscal era Franco Picardi, casualmente, durante muchos años, y se verificó que eso era falso. En realidad lo que había era
un grupo de personas que nos reuníamos en Casa Rosada a la vista de todo el periodismo para proponerle al presidente quiénes eran los más indicados para cubrir las vacantes de jueces, que en ese momento estaban vacantes, que el kirchnerismo había dejado vacantes para poder tener jueces interinos, algo lamentablemente que hoy en algún punto, con esta demora en el envío de pliegos que está sucediendo, parece repetirse, ¿no? Me parece que un tema para un poder judicial independiente y serio es que los jueces estén designados conforme la Constitución y con cargos vitalicios, como al menos hoy establece la Constitución. Así que lamentablemente eso fue un ardito, una excusa de defensa, y eso también es malo, porque a mí cuando me han hecho denuncias, y me han hecho varias, por suerte he sido sobreseído en todas, uno tiene que defenderse de los hechos que le imputan, no tratar de encontrar, es decir, culpables ajenos en otro lugar para no explicar qué fue lo que pasó en ese caso, con esa licitación, con esa plata, con esa decisión que se tomó y demás. Si uno puede explicar las decisiones que tomó siendo funcionario público, los procesos judiciales no debieran avanzar. Si uno puede explicar la fortuna que tiene o los recursos con los que vive, no debieran avanzar las causas judiciales. Yo lo voy a correr del lugar, lo voy a despersonalizar corriendo nombres, personas, etcétera. Eso es cierto. Ahora, si vos estás jugando un partido de fútbol y vos la pelota la pateás y el árbitro toca el silbato y te dice, señor, usted agarró la pelota con la mano, y vos tenés que estar demostrando que no agarrás la pelota con la mano, es difícil. Lamentablemente pasa mucho hoy en el fútbol. Hemos visto muchas cosas, se está debatiendo hoy. Y ahí es donde entra el sistema de las defensas de las personas, ahí es donde entra, de algún modo, uno puede llevar un video y decir, mire, la pelota se fue, no la agarré con la mano, acá está el video que demuestra eso. Entonces, eso es lo que me parece que también ha faltado en muchos procesos que han terminado de un lado y del otro, ¿no? Pero que han terminado politizados. De hecho, faltaron literalmente los videos, porque, por ejemplo, en la casa Cuaderno no se filmaron las indagatorias, por ejemplo. Por ejemplo, es decir, esas son discusiones que, bueno, que hay que dar dentro del sistema. De hecho, ahora, por el caso que mencionás, hay un juicio oral donde las personas van a tener que declarar ya no en video, sino adelante de toda la sociedad, con un juicio que se transmite por videoconferencia o que sería presencial, según cómo se fije la audiencia, pero eso es lo que en definitiva le va a dar transparencia y le da transparencia a los procesos judiciales. Germán, antes de cerrar, ¿el código actual está hecho, como dice el gobierno, a la medida de los delincuentes? No, el código actual es un Frankenstein, como decíamos, donde es un código viejo que quedó desfasado con un montón de agregados vinculados a crisis de seguridad, como ustedes señalaban. Es decir, aumentan tales robos, entonces yo aumento las penas y genero agravantes, y así se va generando un código que es antiguo, que hay que renovar, que bastante duró, digamos, en términos del tiempo, y que debe ser actualizado. El tema es si encontramos esos consensos políticos para poder actualizar una norma tan fundamental en una sociedad como la nuestra, tan polarizada, ¿no? Es el ex ministro de Justicia, Germán Garabano. Gracias, Germán, por habernos atendido. No, muchísimas gracias a ustedes y muy buenos días. Igualmente. 5 minutos para las 9 de la mañana. Ahora, el resumen del newsletter de Ahora Dicen. Ya quedó conformada la nueva Cámara de Diputados con La Libertad Avanza como primera minoría y el peronismo perdiendo esa condición. Quedó abierta la pelea por la tercera minoría de la que hablamos en este programa el día de ayer, en una guerra abierta con pases, acuerdos y rechazos entre los gobernadores de Provincias Unidas. Lo que no se terminó de definir es quién va a ser